Queridos hermanos, estamos celebrando la solemnidad de San Pedro y San Pablo. En el Evangelio de esta Eucaristía, recordemos que la Eucaristía de Pedro y Pablo tienen una tradición muy antigua en la liturgia, por eso también como San Juan Bautista y otras celebraciones tienen sus misas y sus lecturas respectivas para la vigilia, para las vísperas. Ayer el Evangelio era, me amas más que esto, apacienta. El amor, apacentar. Cuando uno tiene un oficio, tiene una responsabilidad y a veces tiene que renunciar a uno mismo. Cuando eras joven, te vestías y ibas a donde querías. Cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres. Ese era el Evangelio de la víspera. Y el Evangelio de hoy es el tema de las llaves de Pedro. Sobre él siempre, sobre este Evangelio, se ha basado la tradición católica para fundamentar la autoridad del Papa sobre toda la Iglesia. Alguno podría decir, pero ¿qué tiene que ver el Papa con todo esto? Esta es la respuesta de la teología católica. Si Pedro tiene el papel de ser el fundamento y la roca de la Iglesia, si tiene que apacentar, dado que la Iglesia sigue existiendo, entonces debe seguir existiendo también el fundamento. Es impensable que prerrogativas tan solemnes, dice Jesús, te daré las llaves del reino de los cielos, se refieran solo a los primeros 20 o 30 años de vida de la Iglesia y que terminaran con la muerte del apóstol. El papel de Pedro se prolonga, por tanto, en los sucesores, en el Papa. Por eso hoy rezamos especialmente también por el Sumo Pontífice. Durante todo el primer milenio, este oficio de Pedro fue reconocido universalmente por todas las iglesias. Si bien se interpretó de manera diferente en Oriente y Occidente, los problemas y las divisiones nacieron con el milenio que terminamos hace unos años, en el 2000. Y hoy también nosotros, católicos, admitimos que no todos esos problemas han nacido por culpa de los demás, de los así llamados cismáticos. Ayer hablábamos un poco de esto recientemente, lamentablemente. Primero los orientales y después los protestantes. El primado, instituido por Cristo, al igual que todas las cosas humanas, fue ejercido a veces bien y a veces menos bien. Al poder espiritual se le mezcló poco a poco un poder político y terreno, y de este modo se dieron abusos. El mismo San Juan Pablo II, en la Carta sobre el Ecumenismo, Ut Unum Sin, ha previsto la posibilidad de revisar las formas concretas con las que se ha ejercido el primado del Papa para permitir la concordia de todas las iglesias a su alrededor. Y esto es lo que hace poquito el dicasterio que se ocupa del tema de la unidad de los cristianos, por pedido del Papa Francisco, ha puesto otra vez en consideración estas preguntas que había hecho San Juan Pablo II con la Ut Unum Sin. Como católicos deseamos que se continúe cada vez con más valentía y humildad por este camino de la conversión y de la reconciliación, especialmente incrementando la colegialidad querida por el Concilio Vaticano II. Lo que no podemos desear es que el ministerio mismo de Pedro, como signo y factor de la unidad de la Iglesia, se desvirtúe. Sería privarnos de uno de los dones más preciosos que Cristo ha hecho a su Iglesia, así como contraponerse a su voluntad precisa. Pensar que a la Iglesia le basta tener la Biblia y el Espíritu Santo para interpretarla, para poder vivir y difundir el Evangelio, es como decir que a los fundadores de los Estados Unidos les hubiera bastado escribir la Constitución norteamericana y mostrar en sí mismos el espíritu con que se debería interpretar sin prever algún gobierno para el país. Existirían todavía los Estados Unidos, y así podríamos poner muchos ejemplos, no solamente el tema de la mediación, que también hacíamos hace poquito en una homilía, ayer, casualmente, de los milagros, la mediación. Dios cura a través de la mediación. Algo que podemos hacer desde ahora y todos es allanar el camino a la reconciliación entre las iglesias, comenzando por reconciliarnos con nuestra iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús dice mi iglesia en singular, no mis iglesias. Él ha pensado y querido una sola iglesia, no una multitud de iglesias independientes o peor aún, una lucha entre ellas. Mi, además de ser singular, es un adjetivo posesivo. Jesús, por tanto, reconoce la iglesia como suya.
Dice mi iglesia como un hombre diría mi mujer o mi cuerpo. Se identifica con ella, no se avergüenza de ella. En los labios de Jesús, la palabra iglesia no tiene nada de esos significados sutiles, negativos que nosotros tal vez hayamos añadido. En esta expresión de Cristo se da un fuerte llamamiento a todos los creyentes a reconciliarse con la iglesia. Renegar de la iglesia es como renegar de la propia madre. No puede tener a Dios por padre, decía San Cipriano, quien no tiene a la iglesia por madre. Cosa que también a su modo repitió Benedicto XVI y nuestro Papa Francisco. Sería un hermoso fruto de esta fiesta de los santos Pedro y Pablo aprender a decir también nosotros, al hablar de la iglesia a la que pertenecemos, mi iglesia. Miremos a la Madre también en este sábado, ella que tuvo la fe, ella que estuvo en el fundamento de la cruz, también nos ayude a nosotros a permanecer en el fundamento de la iglesia. Rezamos especialmente por el Papa y pedimos que el Papa nos confirme en la fe de la iglesia y que sintamos de verdad la pertenencia y la identificación con la iglesia de Jesús, que es nuestra iglesia. Que así sea.